¿Qué tal, muchachos? Ahora corresponde la segunda parte de la unidad de flexión, donde vamos a ver sobre las vigas doblemente reforzadas. Anteriormente habíamos visto las vigas simplemente reforzadas, que se caracterizaban por tener acero solamente a tracción. Ahora vamos a ver el caso de las vigas que tienen acero a tracción y a compresión. ¿Cuándo se requiere una viga doblemente reforzada? Cuando tenemos momentos flectores positivos y negativos. Recordarán a ustedes en estructuras cuando teníamos una viga, por ejemplo, una viga continua con apoyos separados a cierta distancia, se generaban momentos positivos y negativos, tanto en el apoyo como en la luz. Por lo tanto, al tener dos sentidos de momento, la enferradura que se requiere para mejorar el rendimiento de esta viga deberá colocarse en la zona de compresión y en la zona de atracción. Además, muchas veces la arquitectura define las dimensiones de la viga. Entonces, si tenemos una viga muy pequeña, necesitamos otra componente que nos brinde más resistencia. Esto se traduce a acero a compresión. El acero a compresión sabemos que es muy resistente. De hecho, su fluencia se alcanza recién a los 420 megapascales, versus un hormigón que falla a la compresión en su resistencia de F'C, ¿cierto? Por ejemplo, 30 megapascales, 40 megapascales, dependiendo del hormigón. También incluido por eso, cuando se incluye barra de compresión se reducen las deformaciones de la viga. Porque claro, tenemos acero que también está reforzando esta parte y va a impedir que la viga falle súbitamente. Y también, como lo habíamos visto anteriormente, pero no lo consideramos en el diseño, cuando se necesita confinar estribos, todas estas vigas que lleven estribos requieren de barras a compresión. Pero ojo con eso, no siempre va a querer decir de que el diseño es doblemente reforzado. Solamente el diseño se va a guiar por parámetros que van a decir si realmente necesitamos analizar una viga como doblemente reforzada. Por lo tanto, lo que les quiero decir con esto es que vigas doblemente reforzadas no es solamente un esquema con barras a compresión y a tensión, porque perfectamente también podría ser un análisis de vigas simplemente reforzada. Va a depender netamente si el parámetro, los parámetros que ya los vamos a mencionar, nos indican que necesitamos un análisis como doblemente reforzado. ¿Cuándo va a ser este análisis? Cuando comparemos las cuantías. Recordemos en simplemente reforzado que calculamos la cuantía balanceada, que era la cuantía donde falla el hormigón a compresión y a fluencia simultáneamente, lo cual no lo deseábamos, así que reducíamos esta cuantía balanceada hasta transformarla en una cuantía máxima. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si la cuantía es menor que la balanceada? Obviamente, porque eso siempre se va a esperar, pero es mayor a la máxima. ¿Qué puede pasar? Entonces, cuando tengamos una cuantía de acero a tracción que esté entre el rango de cuantía balanceada y Rho máximo, se va a requerir un análisis de viga doblemente reforzada, como el esquema que tenemos aquí. Si se fijan, el esquema es muy similar al anterior, al que teníamos antes cuando veíamos rotura, con rectángulo de Whitney. La única diferencia ahora es que al tener una barra arriba, van a ser otra componente de acero de refuerzo que va a ser AS', que tiene el mismo sentido que AS, pero el, el hecho de que sea prima se va a significar que sea compresión. ¿Ok? Entonces, desde ahora en adelante, todo lo que tenga comita va a significar que es a compresión. O también vamos a ver otros parámetros que tienen una barra sobre la letra, que también va a significar que se refiere a la compresión. Ok, sigamos. Tenemos los mismos parámetros anteriormente, B, H, D, pero le vamos a agregar AS para indicar que tenemos un área de acero a compresión y además vamos a agregar un D'
que también tiene el mismo sentido que D normal, ¿cierto? Desde la cara a compresión hasta el centro de gravedad de la barra, pero en este caso esta distancia se mide hasta la barra a compresión, ¿ok? Se conservan las deformaciones, tenemos epsilon u, epsilon s, pero también vamos a agregar epsilon prima s, porque también vamos a tener acero compresión que sufre deformaciones. Más adelante, en los esfuerzos, se conserva básicamente el mismo esquema, pero hay que agregar el acero a compresión, AS' por Fi. Esa es la única diferencia. Ok, y aquí lo más importante que tienen que entender, repito, lo más importante que tienen que entender de estos dibujos es que siempre se va a tratar de un equilibrio. Es decir, la fuerza de tracción tiene que compensar la fuerza de compresión, que vamos a tener el rectángulo que se refiere al hormigón y esta carga puntual que se va a referir al acero de compresión. ¿Ok? Entonces, el esquema de esfuerzos es un equilibrio entre el acero de tracción y el acero de compresión con el hormigón, que está a compresión, ¿cierto? Porque toda esta zona, antes del eje neutro, o sea, de C hacia arriba, es compresión. Ahora bien, si lo separamos en partes, tendríamos el dibujito que veíamos antes, ¿cierto? Que es acero que compensa la compresión del hormigón, pero a este acero total le vamos a restar a S'. ¿Por qué? Porque también tenemos a S' arriba. ¿Qué quiero decir con esto? De que todo este acero que está acá, tiene que compensar al acero de compresión y al acero, perdón, al hormigón de compresión, ¿ok? Hormigón de acero de detención tiene que compensar al acero de compresión y al hormigón que está en compresión. Por lo tanto, el acero a tensión ya no va a ser el total que compensa al hormigón, porque una parte tiene que compensar al acero a compresión. Es por eso que se le resta esto. Y por supuesto, lo que sobra compensa al acero a compresión. ¿Ok? Es muy importante que entiendan esto, de que todo esto compensa todo esto. Y arriba tenemos acero y hormigón. Y es por eso que se formulan estas operaciones. Y el resto es geometría, ¿cierto? Tenemos una distancia desde D' hasta D. Por eso esta resta. Y el A por la conversión del rectángulo de Wien. Ok. ¿Por qué les decía que era tan importante? Porque nosotros sabiendo esta conversión, perdón, esta suma de dos partes, vamos a tener que el momento nominal también se va a separar en dos partes. Porque vamos a tener una resistencia aportada por el acero a compresión y tenemos una resistencia aportada por lo que veíamos anteriormente, el acero a tensión. Esta, si se pueden notar, Mn2 se parece mucho a lo que veíamos antes, ¿cierto? A SI por FI por D menos A medios. Pero como les dije, ya no es AS completo porque tenemos que restarle la parte que compensa al acero de compresión. Por eso queda esta fórmula. Y el resto está en esta. Si sumamos todo eso, vamos a tener la resistencia nominal total. Como sale aquí, Mn1 menos, perdón, más Mn2. Si hacemos un despeje, podemos obtener la altura del rectángulo de Whitney, esta A, con esta expresión. O bien dejarlo en sentido de las cuantías. Ahora bien, yo les dije que se requiere un análisis doblemente reforzado cuando la cuantía de acero es mayor a la máxima y menor que la balanceada. Si la viga efectivamente requiere un análisis doblemente reforzado, debemos calcular una cuantía balanceada para una viga doblemente reforzada, que se calcula con la cuantía balanceada para una viga simplemente reforzada más la cuantía de acero a compresión. Okay. Ahora, les voy a repetir entonces cómo sería el procedimiento. Primero, en cualquier tipo de ejercicio,
calculamos primero las cuantías. Cuantía de acero a compresión, cuantía de acero a tensión. Luego calculamos las cuantías del ACI, es decir, cuantía mínima, cuantía balanceada y cuantía máxima. Esto para después corroborar de si se necesita un análisis doblemente reforzado o simplemente reforzado. Por ejemplo, si en este mismo esquema nos hubiera dado de que la cuantía es menor a la balanceada y menor a la máxima, habría que haber hecho el diseño como simplemente reforzado, es decir, calcular Mn con la fórmula que veíamos anteriormente en las otras sesiones. Pero si no, vamos a calcular una cuantía balanceada para doblemente reforzado con esta expresión y la cuantía máxima con esta expresión. Ahora bien, muchas veces se puede dar el caso donde tenemos fluencia tanto a compresión como a tracción, o simplemente cuando se tiene solamente atracción. Para ver si ocurre fluencia, compresión y atracción, o solamente atracción, debemos calcular una cuantía de equilibrio que se llama ρCI. Entonces, calculamos ρCI con esta expresión. Nótense que aquí recién vamos a ocupar el parámetro D'. Entonces, calculamos ρCI barra, ojo, barra, y luego, si nuestra cuantía, si nuestra cuantía es mayor, a ρCI, significa que las barras a compresión también fluyen. ¿Ok? Entonces, si ρCI es menor a la cuantía, a la S, o sea, a la cuantía ρ que está definida por AS dividido en B por D, se ocurre fluencia tanto a compresión y a tracción. Muy bien, explicado ya cuando es una viga doblemente reforzada, ahora vamos a proceder a analizar dos casos. Ok, imaginemos esta viga con refuerzo a compresión y a tracción. Bueno, lo primero que les voy a destacar es que normalmente siempre, el acero a compresión es inferior en cantidad al acero a tracción. Es por eso que este dibujo muestra una barra aquí y 3 barras acá, para dar cuenta de que siempre se requiere menos acero a compresión que a tracción, porque arriba tenemos el hormigón que también resiste. Entonces estaríamos sobrepoblando en cierta forma eh, esta viga. Ok, bien, nosotros en las vigas simplemente reforzadas veíamos que se esperaba que las barras a fluencia fallasen, ¿cierto? Que la viga falle por fluencia del acero a tracción. Eso es lo que se espera, es el principio del diseño. Pero ¿qué pasa si tenemos acero a compresión además del acero a tracción? Van a haber dos casos. El primer caso, que es el que se muestra aquí, es cuando la fluencia es de el acero a tracción y el acero a compresión. Es decir, la viga se carga, genera un momento flector y alcanzan una fluencia los dos aceros. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es solamente cuando ocurre la fluencia del acero a tracción. Como pueden darse cuenta, en los dos casos se espera la fluencia del acero a tracción. Pero en un caso va a ser solamente esta armadura y en otros casos va a ser ambas. ¿Qué pasa cuando es ambas? Cuando es ambas, vamos a tener dos componentes resistentes, que es Mn1, Mn2, que ya le expliqué el tema de la suma de las partes. Esto va a ocurrir siempre. Siempre vamos a tener resistencia del acero a compresión y a tracción. Bueno, después calculamos la altura del rectángulo de Whitney, que es lo mismo que les había enseñado, y la suma de los momentos. ¿Dónde va a estar la diferencia?
Cuando calculemos la cuantía balanceada para doblemente reforzado, cuando ocurre fluencia tanto del acero a compresión como el acero a tracción, notarán que la cuantía balanceada que les mencioné es ρB más ρ barra, o sea, perdón, ρ prima, que esta es la cuantía de acero a compresión. Lo que pasa realmente es que esta expresión es esta expresión. Es decir, que ρ' va acompañado de Fs' dividido en F sub i. Sabemos que Fi es el esfuerzo de fluencia del acero. Fs' es un esfuerzo en el acero. Como yo les dije que fluye, este Fs' se convierte en F sub i, porque tanto el acero a compresión como la tracción tienen fluencia. Es por eso que en esta expresión no sale esto, porque aquí hay un 1, ¿cierto? Fi sobre Fi. Ahora bien, esa es una de las diferencias. Pero realmente, ¿cuándo vamos a saber si hay fluencia a compresión y a tracción o solamente a tracción? Con el cálculo de ρ barra Ci. Esta es la cuantía mínima que se requiere para que las barras a compresión fluyan. Por lo tanto, nosotros calculamos ρ barra Ci con esta expresión y luego, si este valor es mayor a la cuantía de acero a tensión, o sea, ρ, quiere decir que la línea neutra está muy arriba, por lo tanto se falla por fluencia a tensión y no se alcanza la fluencia a compresión. Ahora, en español, ¿qué quiere decir todo esto? Que si ρCI es muy grande, esta C, que es la línea neutra, va a estar muy arriba. ¿Se acuerdan que yo les dije que en este mismo dibujo, que también sale más fácil verlo, que de C hacia arriba es compresión y de C hacia abajo es tracción? Si C sube, quiere decir de que esto también sube. Y también significa de que la compresión se reduce y la tracción se aumenta. A eso se refiere. Entonces, si ρCI barra es muy grande, la línea neutra va a estar muy arriba, por lo tanto va a haber mucha tracción y la viga eventualmente va a fallar por tracción y no va a alcanzar la compresión de las barras. La falla por compresión de las barras. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, supongamos de que no se alcanza la compresión de las barras. Ahora tendríamos que calcular la cuantía balanceada con esta expresión, donde F'S ya no va a ser igual a Fi, porque las barras a compresión no alcanzaron la fluencia. ¿Ok? Resumen, cuando hay fluencia a compresión y a tracción, cuantía balanceada con esta expresión. Porque Fs es igual a Fi, entonces Fi sobre Fi 1. Y si no, o sea, si solamente hay falla por tracción en las barras a tracción, se va a ocupar esta expresión. ¿Y qué nos va a decir si ocupamos esta o esta? El cálculo de ρCI y después su comparación con ρ. Luego se calcula la cuantía máxima, que es la misma expresión también, pero también debe incluirse Fs'. En cuanto a la CI, la cuantía mínima se calcula de la misma manera. Aquí notarán que hay dos expresiones, y de hecho cuando veíamos simplemente reforzado también habían dos expresiones, pero nosotros solamente vamos a ocupar la primera. Esto es porque la CI recomienda calcular los dos y ocupar el caso más desfavorable,
pero en Chile normalmente nos guiamos por esta. Por lo general los valores de esta suelen ser mayores que esta, entonces se requiere más acero y son más seguros. Luego la resistencia nominal es la suma de dos partes, que esto era Mn1 y Mn2. Si ustedes se dirigen al Nilsson, al libro Nilsson, él plantea un procedimiento para realizar el diseño, lo cual sería bueno que ustedes lo tuvieran, ya que está totalmente fácil de guiarse y muy sencillo para llegar al resultado final. Lo más probable es que un ejercicio de diseño lo hagamos en la ayudantía de repaso, porque ahora vamos a hacer un ejercicio de verificación. Acuérdense que tenemos dos tipos de ejercicios, que es diseño y verificación, o servicio, también como le llama el profesor. Donde en la verificación ya tenemos una viga construida y uno solamente debe verificar de que se cumplan las cuantías, las resistencias, en ciertos casos las deformaciones, que se cumplan los espaciamientos, los recubrimientos, entre otras cosas. Y el ejercicio de diseño, que es, como el nombre lo indica, diseñar una viga completamente o parte de ella, las dimensiones y la armadura. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio de viga doblemente reforzada. El ejercicio dice lo siguiente: se tiene una viga rectangular simplemente apoyada con una luz de 12 metros. La viga tiene un ancho de 30 centímetros y altura efectiva de 44,4 centímetros, cuyo hormigón es de grado G30 y la calidad del acero A6342H. Se dispone como refuerzo a tensión de 4 barras de 32 milímetros de diámetro y a compresión de 2 barras de 16 milímetros de diámetro. Se le solicita determinar el momento de diseño de la viga y determinar si la viga puede soportar una carga distribuida de un vehículo de 8 kN sobre metro y el peso propio de la viga más la misma carga del vehículo. Y ahí se entregan unos datos. Bien, antes de empezar a resolver, les voy a hacer una acotación, como para que lo consideren en los casos de diseño. Normalmente, no siempre, pero para que tengan una referencia, el acero a compresión, el diámetro de las barras de acero a compresión suele ser la mitad del diámetro de las barras a tracción. Por eso, en esta elaboración de ejercicio, tenemos barras de 32 a tracción y de 16 a compresión. ¿Ok? Entonces, ustedes perfectamente, si hicieran un diseño y pusieran barras de 25 a tracción, podrían colocar, por ejemplo, barras del 12, que es cercana a la mitad, a compresión. ¿Ok? Esto es para que tengan una referencia en el diseño. Y bueno, las dimensiones de las vigas que ya les mencioné anteriormente. Ok, primero, como les decía anteriormente cuando les explicaba estos contenidos, interesa mucho saber las cuantías. Entonces empezamos a resolver como si fuese una viga simplemente reforzada, es decir, calcular la cuantía mínima, balanceada y cuantía máxima. Los valores de aquí ya los tenemos, ¿cierto? Era un hormigón G30, por lo tanto son 300 kilogramos centímetro cuadrado, dividido en 4200 kilogramos centímetro cuadrado, y que es lo que nos da este valor. Luego calculamos la cuantía de balance, como si fuese viga simplemente reforzada, donde evaluamos los 300 kilogramos centímetro cuadrado en esta expresión, ¿cierto? Porque el 30 está en este rango, y obtenemos un beta 1 igual a 0,836. Las deformaciones ya las conocemos, o bien si quieren calcular epsilon i, que sería Fi dividido en ES. Reemplazando los datos, llegamos a una cuantía de balance de 0,0299. ¿Ok? Luego calculamos la cuantía máxima aplicando una reducción, en este caso de 0,75 ρe, y llegamos a dicho valor. Entonces aquí recién empieza nuestro análisis.
Tenemos cuantía máxima y tenemos cuantía balanceada. Ahora procedemos a calcular las cuantías que se disponen. El diseño ya estaba hecho, ya se nos indican las barras que hay, tanto a tensión como a compresión. Por lo tanto, si sabemos las barras, ya podemos calcular el AS y el AS', que está en esta expresión. Luego, sabemos AS, lo podemos dejar en función de cuantías, ¿cierto? Recordando que cuantía es AS dividido en B por D. Por favor, notar que para la cero compresión, esta D sigue siendo la altura efectiva. Para que no se confundan y pongan D comita, D'. ¿Ya? Porque acuérdense que el sentido de esto es la cantidad de acero disponible según el esfuerzo, en este caso a compresión, sobre la porción resistente de la viga. Y la porción resistente de la viga siempre va a ser B por D. Esa era una acotación. Ok, teníamos a S, lo dejamos en función de ρ' y ρ', y ahí empezamos a hacer la comparación. Ok, tengo una cuantía de tensión de 0,0242 y tenía una cuantía máxima de 0,0224. O sea, mi cuantía es mayor a la máxima y es menor a la balanceada. Ok, mayor a la máxima, menor a la balanceada. Por lo tanto, análisis de viga doblemente reforzada. Sigamos, como es doblemente reforzado, hay que ver ahora si las barras a compresión fluyen o no fluyen. Entonces calculamos ρ barra CI con esta expresión. Tenemos todos los datos, solamente es reemplazar. Y llegamos a que ρ barra CI es 0,0213. Yo les dije que ρ CI barra es la cuantía mínima. Es la cuantía mínima que se requiere para que las barras a compresión fluyan. Entonces, como este es el valor mínimo y nuestra cuantía es de 0,0242, podemos ver que esta cuantía es mayor a ρ CI. Por lo tanto, las barras a compresión fluyen. Ok, entonces, ¿qué quiere decir que esto fluya? Que Fs' pasa a ser Fi, porque hay fluencia de compresión. Entonces, calculamos la cuantía balanceada con esta expresión y Fs' va a ser Fi, porque hay fluencia. Calculamos y llegamos a este valor. Esta es la cuantía balanceada. Como sabemos la cuantía balanceada, podemos calcular la cuantía máxima para una viga doblemente reforzada. Llegamos a esta expresión. 0,0254. Ahora, esta cuantía, ahora sí debe cumplirse de que la cuantía que se tenga debe ser menor a la máxima. Vamos a la cuantía, teníamos 0,0242. ¿Es menor a la máxima? Sí. Por lo tanto, cumple. Como cumple, ahora estamos listos para calcular nuestra resistencia nominal. Nuestra resistencia nominal dijimos que era la suma de dos partes, Mn1, Mn2, donde Mn1 es AS' por Fi por D menos D', y Mn2 es AS menos AS' por Fi por D menos A medios. Y aquí tenemos el primer alcance. A no lo tenemos calculado, por eso vamos al paso de antes y calculamos el rectángulo de Whitney, donde A se calcula. Esta fórmula viene del equilibrio de fuerzas, de compresión y tensión. Despejamos A, llegamos a que A es 15,45. ¿Ya? Otro alcance, para que puedan interpretar un poco los datos. Si A es 15,45, va a estar más o menos, es una cantidad más o menos considerable considerando la altura de la viga. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que el valor de A muchas veces sirve para interpretar si es que esta proposición, esta condición es realmente cierta. Las barras de compresión también fluyen.
Porque claro, la línea neutra está muy abajo, con 1545. ¿Qué pasa si el A hubiese dado, por ejemplo, ya, caso extremo, 1, 1 centímetro? Significa que la línea neutra habría estado muy arriba, y el acero a compresión no alcanzaba a fluir porque hay tanta tracción que las barras a tracción fallan antes. Así que eso es para que entiendan un poquito el valor del A, la importancia que tiene el A. Ok, calculado A, calculamos la resistencia nominal, es simplemente reemplazar los datos porque ya los tenemos todos. Llegamos a que Mn va a ser de 5 millones tanto kilo por metro. Lo dejamos en una función de kilonewton por metro y llegamos a 500,44. Esa es la resistencia nominal. Si nos vamos a la resistencia de diseño, que es multiplicar por el factor de reducción, que es 0,9, llegamos a 450,4 kilonewton metro. Bien, el siguiente paso del ejercicio decía determinar si esta viga va a resistir la carga distribuida de un vehículo de 8 kilonewton metro y el peso propio de la viga más la carga del vehículo. Por lo tanto, primero, si solamente tiene que resistir la carga del vehículo, vamos a calcular la demanda solamente empleando la carga del vehículo y una carga muerta de 0 porque no se considera el peso propio. Y tampoco hay otras cargas muertas indicadas. Llegamos a este Q último. Luego calculamos el momento, porque flexión, llegamos a este valor, 230,4. Luego comparamos. Ya habíamos calculado la resistencia de diseño, que es 450. La comparamos con MU, que era 230, y cumple. Por lo tanto, aquí la primera solución es que sí resiste la carga del vehículo. Ahora, si tiene que resistir el vehículo y el peso propio, vamos a ver. Bien, la altura efectiva era de 44,4. Se indica también que el recubrimiento es de 4 centímetros. Entonces podemos saber la altura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llegamos a este 50? La altura efectiva, recuerden que es hasta el centro de gravedad de las barras a tensión, que era de 32 milímetros. Si la mitad de 32 milímetros sería 16 milímetros, 1,6 centímetros. ¿Ok? Entonces, a este 44,4 le sumamos la mitad de la barra para alcanzar el extremo de la barra. Le sumamos 1,6 y después le sumamos los 4 centímetros de recubrimiento. Y ahí llegamos a los 50. ¿Ok? Vamos acá para que lo comprendan bien. Aquí. Todo esto es 44,4, ¿cierto? Queremos saber la altura total. Tenemos 44,4 más la mitad de esta barra, que es de 32 milímetros. La mitad sería 1,6 centímetros. Entonces sería D más 1,6 más el recubrimiento, que dice que es de 4 centímetros. Y nos va a dar 50. Entonces calculamos nuevamente la demanda, calculamos el peso propio. Ahora está sumado en esta mayoración, este es el peso propio, más la carga del vehículo. Llegamos a esta carga última, la mayoramos, perdón, le aplicamos un momento, y el momento sería 311,4 kN por metro. Luego realizamos la misma comparación y vemos que resiste. Entonces la viga cumple con todos los requerimientos. Ahora yo les voy a dejar el siguiente cuestionario para que ustedes lo respondan con un ejercicio muy similar, muy similar al que hemos visto. Así que solamente, ojo, no veo cambios muy notorios que digamos. Solamente cambian como la forma de escribirlo, pero
es muy sencillo. Además se les va a pedir que indique las razones por las que se requieren vigas doblemente reforzadas y también algo muy importante, que sepan graficar el esquema de esfuerzo y deformaciones para viga doblemente reforzada. Este es un símil al cuestionario número 2, donde se le preguntaba por las deformaciones y esfuerzos de una viga simplemente reforzada. Considerar que una viga simplemente reforzada, o sea, perdón, simplemente apoyada, que es doblemente reforzado. Ok, eso sería. Nos quedaría entonces la siguiente sesión, que es análisis de viga T, y luego una ayudantía en vivo, donde haríamos más ejercicios tipo prueba y algunos complementos. Ya que hicimos un ejercicio de verificación, nos faltaría hacer un ejercicio de diseño. Eh, También podríamos hacer un ejercicio de verificación de simplemente reforzado. Y bueno, fíjate que lo vamos a ver más adelante, que también hay dos casos. Así que eso sería, espero que hayan comprendido bien. Cualquier cosa me consultan en el WhatsApp o en los mismos comentarios del video. Ahí voy a estar atendiendo sus consultas. Así que eso, espero que se encuentren bien. Chao, chao.